Bien, vamos a continuar entonces con la clase de virus. Hemos quedado en esta parte, el ciclo de replicación viral, entonces vamos a charlar un poquito de cómo el virus aborda la célula y cómo cumple sus funciones dentro de la célula. Eh, este mecanismo se lo conoce como ciclo de replicación viral. Inicialmente entonces comenzamos desde acá, desde donde el virus se acopla a la célula hospedadora, a la célula que va a ser infectada por él. Recuerden ustedes que esto se genera como consecuencia de una interacción entre proteínas de membrana de la superficie celular y proteínas que se encuentran en la superficie viral. Entonces hay una relación entre estas dos proteínas, una actuará como receptor y la otra actuará como ligando. Y recuerden que las proteínas, o sepan que las proteínas que se encuentran expresadas en la superficie de la célula, cumplen una función en la célula. O sea, no es que están presentes en la superficie de ella, de la célula misma, para interaccionar con la partícula viral, sino que cumplen una función determinada. Pueden ser canales transmembrana, o puede ser algún receptor que se encuentre expresándose porque cumple alguna función en particular, pero para nada una función como la de reconocer una partícula viral para ser infectada, ¿sí? O sea, para ser incorporada dentro de la célula. Una vez que ocurre esto, en donde la partícula eh, viral se une entonces a la superficie celular, luego lo que va a pasar es que el virus va a atravesar la membrana plasmática y va a ingresar a la célula. No todos los virus ingresan a la célula, por ejemplo, los bacteriófagos, que son los virus de las bacterias, no ingresan a la célula, sino que lo único que hacen es inyectar el material genético. Y es solamente el material genético el que tiene contacto íntimo con la célula, dentro de la célula. Y el virus, la estructura proteica del virus queda por fuera de la célula. Entonces luego se producen entonces estos procesos de penetración y descapsidación. ¿Qué significa eso? Que el virus se desprende, se libera de lo que sería la cápside, o sea, toda esa estructura proteica que rodea el material genético, y queda el material genético desnudo en el citoplasma. ¿Para qué? Para que ocurra el siguiente proceso, que es la replicación. ¿Qué es lo que se va a replicar? Utilizando la maquinaria metabólica de la célula infectada, el virus va a generar múltiples copias de su material genético, ¿sí? Estos materiales genéticos van a quedar en el citoplasma para luego ensamblarse y formar las partículas virales nuevas o hijas, en realidad. Fíjense entonces que el ácido nucleico viral se replica a costa de los mecanismos de la célula hospedadora. Luego hay una maduración en donde ocurre ensamblaje y empaquetamiento de las nuevas partículas virales, porque no solamente se va a sintetizar el material genético, sino que también se van a sintetizar partículas virales completas, es decir, se van a sintetizar proteínas de la cápside viral, ¿sí? Todo esto entonces luego se va a ensamblar y van a generar las partículas virales maduras. El ácido nucleico viral se agrupa en nuevas partículas virales y abandona la célula, que puede quedar destruida. Fíjense ustedes que en este caso, no lo muestra bien en detalle, pero cuando las partículas virales abandonan la célula, pueden o no llevarse parte de su membrana plasmática, recuerdan, y así envolverse el virus y generar entonces estos virus envueltos. Acá aparentemente no muestra estos virus envueltos, sino que los virus son desnudos, pero una vez que salen de la célula estas partículas virales, igualmente rompen la célula y la destruyen. Entonces este sería como el proceso que tiene lugar en la replicación viral. Si alguien le pregunta cómo es el ciclo de replicación viral, simplemente tenemos que hablar de estos procesos. La interacción de los virus con la célula hospedadora, fíjense, rango de hospedador, porque no todos los virus afectan a los mismos hospedadores. Lo mismo que no todos los virus tienen trofismo, recuerdan, por las mismas células. Fíjense que dicen virus animales, virus que afectan al hombre, virus que afectan a vegetales y virus que afectan a otros microorganismos, como el caso de los bacteriófagos, yo les decía, virus que infectan bacterias. Bueno, dice que los virus que infectan las plantas y animales en general no afectan al hombre, con excepción de zoonosis. Las zoonosis son infecciones
que son transmitidas por los animales, por ejemplo, el virus de la rabia. El tropismo, como yo les decía anteriormente, celular y tisular, característica de los virus y de las células hospedadoras, o sea, el virus va a buscar una célula en particular, porque esa célula tiene todas las condiciones adecuadas para la replicación y la perpetuación de estos ejemplares virales, ¿sí? O sea, no cualquier célula les va a permitir generar este ciclo viral que estábamos viendo anteriormente. Entonces, por eso tiene tropismo celular o tisular. Bueno, hay infecciones con o sin lisis. ¿A qué se refiere esto? Con infecciones en donde se va a ocurrir todo este proceso que anteriormente describimos, con la lisis, la ruptura de la célula por la salida de las partículas virales, o hay ciclos en donde no ocurre este proceso de lisis, de salida de las partículas virales nuevas de la célula infectada, y entonces la célula permanece intacta, pero con el genoma viral en su interior, latente, de alguna manera, ¿sí? En estado de latencia. Bueno, hablamos de infecciones productivas, que son las infecciones que dan origen a nuevos viriones, o sea, partículas virales, como consecuencia de la replicación, infección de células o la infección de las células susceptibles. ¿Sí? Entonces, el virus infecta y genera nuevas partículas infectivas que salen de la célula, la rompen y tienen la capacidad de ir a infectar o ir a guardar otras células de la misma clase. La infección abortiva, infección de células no totalmente susceptibles, o cuando el virus presenta defectos en su replicación sin producción de nuevos viriones. Es decir, la célula no le permite la reproducción, ¿sí? La síntesis de nuevo material genético, el ensamblaje de nuevas estructuras virales, ¿sí? Por eso no son totalmente susceptibles, o hay defectos en las partículas virales por mutaciones que entonces eh, no permite la replicación del virus dentro de la célula, y en todos los casos no hay producción de nuevos viriones o de partículas virales. Por lo tanto, no hay lisis celular, no hay destrucción de la célula. Infección persistente, liberación lenta del virus sin muerte celular. ¿Sí? Eso tiene que ver entonces con que los virus se van a ir liberando de alguna forma en particular, de tal manera de que no se destruya la célula, porque la célula es como la maquinaria necesaria del virus para seguir sintetizando y liberando estos viriones. Estos se pueden liberar de distintas formas, por ejemplo, a través de vesículas, ¿sí? Por exocitosis se liberan las partículas virales en pequeña cantidad. Pero esta liberación es persistente porque constantemente la célula está sintetizando nuevas partículas virales que las va a ir liberando. Infecciones latentes. El virus está presente sin causar daño a la célula, ¿sí? Pero hay reapariciones posteriores en forma de infección lítica. La infección lítica tiene que ver con esto que dijimos anteriormente. La célula se lisa, se rompe, el tejido se rompe, se destruye como consecuencia de la salida de las partículas virales completas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el virus está latente dentro de la célula, esperando la oportunidad adecuada para sintetizar muchas partículas virales, ensamblarlas, ¿sí? Y que salgan rápidamente y destruyan la célula por lisis, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, que ponen acá es el herpes simplex, por ejemplo, ¿sí? Eso tiene que ver con que este herpes, este virus, eh, está latente en las células, sobre todo del sistema nervioso, cercano al nervio óptico también, está latente y en estados de inmunosupresión aparecen, ¿sí? Aparecen rasgos de lisis celular en donde se encuentran, por ejemplo, las ampollas esas que se ven en los labios, características del herpes simplex labial, ¿sí? Eso aparece cuando estamos en un estado de inmunosupresión. Luego desaparecen, el virus permanece latente, pero ante un nuevo estado de inmunosupresión pasa el virus de estar en un estado latente a un estado lítico, en donde destruye tejido, ¿sí? Y se manifiesta con la aparición nuevamente de estas ampollas que se ven en la zona labial o en la zona genital también. Bien, transformaciones, capacidad de algunos virus de transformar una célula normal a tumoral. Esta es una característica que yo ya les había contado en la clase pasada, en el video anterior,
en donde la presencia de este material genético extraño no solamente puede gobernar, ¿no? Y direccionar los mecanismos, los procesos metabólicos de la célula hacia la síntesis de nuevas partículas virales, sino que también la presencia de este material genético extraño, raro, cuando se inserta en el material genético de la célula, la puede transformar, la puede hacer tumoral. Y el caso más habitual o más común, seguramente para ustedes, es el ejemplo del virus del papiloma humano, en donde ese virus transforma a las células del cuello uterino, ustedes sabrán, y genera cáncer de cuello de útero. ¿Sí? Es un agente causal de cáncer de cuello de útero. ¿Por qué? Porque justamente la presencia de ese material genético extraño transformará de alguna manera al material genético de la célula eucariota y generará entonces un proceso maligno. Transforma la célula de normal a tumoral. Bien, estos son los dos ciclos virales que nosotros tenemos que aprender. Y que un poquito ya habíamos charlado cuando hablábamos del lítico en las diapositivas anteriores. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, una célula bacteriana, en donde tenemos el cromosoma bacteriano, viene el bacteriófago, que es el virus que va a infectar a la bacteria, y fíjense que por afuera lo que hace es inyectar su material genético. La estructura proteica, como yo les decía, queda por afuera. Inyecta el material genético, ¿sí? Absorción sobre la célula huésped e inyección del material genético, por ejemplo, el ADN. ¿Qué pasa? Tenemos dos posibilidades. La primera es que el material genético se inserte a la célula hospedadora, o sea, que forme parte del cromosoma bacteriano. En este caso, fíjense que dice integración del ADN en el fago, en el cromosoma bacteriano, y cada vez que la célula bacteriana se vaya a dividir, que recuerden que se divide muy rápido, todas las células hijas van a tener una copia del virus, ¿sí? Fíjense, sucesivas divisiones, pero ¿qué pasa? No hay síntesis de nuevas partículas virales y no hay destrucción de la célula por lisis cuando las partículas virales salen. Este ciclo se llama ciclo lisogénico, en donde la partícula viral, el virus queda latente dentro de la célula, ¿sí? Pero no genera destrucción de la célula. El virus se incorpora al material genético, o sea, el material genético viral se incorpora al material genético de la célula hospedadora, y cada vez que la célula hospedadora se divide, también el virus se va a las células hijas, de tal manera de que todas las células hijas también tienen una copia del material genético viral, ¿sí? Pero no hay lisis, no hay muerte, no hay formación de los viriones completos y salida de los viriones afuera de la célula. Pero puede ocurrir el otro ciclo. El otro ciclo, fíjense, en donde el material genético que fue inyectado en la célula no se une a la célula hospedadora, no se une al material genético de la célula hospedadora, sino que se replica. Fíjense, síntesis de proteínas virales necesarias para formar las nuevas partículas, o sea que a partir de ese material genético inyectado, el virus va a sintetizar sus componentes proteicos de la cápside y si necesita alguna proteína más que va a acompañar al virión completo. Y por otro lado, también va a sintetizar más material genético del mismo virus. Todo eso lo va a ensamblar en nuevas partículas virales completas y luego estas partículas virales completas, cuando están listas, van a salir por lisis celular destruyendo a la célula hospedadora. Fíjense que dice replicación del ADN viral libre, o sea, no está insertado en el cromosoma bacteriano, y empaquetamiento de partículas virales completas. Luego lo que pasa es la lisis celular, que se libera un gran número de virus libres, y este ciclo se llama ciclo lítico. Entonces, una partícula viral que infecta una célula hospedadora puede generar dos ciclos. El ciclo lisogénico, en donde el virus permanece latente y se va diseminando a lo largo de todas las células hijas que van generándose a partir de esta célula infectada inicial, pero nunca se generan partículas virales nuevas completas y nunca se produce lisis de la célula hospedadora.
O tenemos el otro ciclo en donde el ADN o el material genético viral no se inserta en el cromosoma de la célula huésped, sino que permite la transcripción y la traducción a proteínas virales y la replicación del material genético. Espero que se entiendan estos términos porque son términos que ustedes ya conocen o deberían conocer: traducción, replicación, transcripción, de tal manera de que en un determinado tiempo la célula esté llena de partículas virales infectivas completas. Estas partículas virales infectivas completas van a salir, van a abandonar la célula por lisis celular y van a ser infectivas para otras células que están a su alrededor. Este proceso se llama lisis, es decir, ciclo lítico. Lo que podemos esperar es que un virus pueda tener un ciclo lisogénico y al cabo de un tiempo este ciclo lisogénico se transforma en un ciclo lítico, ¿sí? Entonces, al cabo de un tiempo de estar latente el virus dentro de las células, se activa, empiezan a sintetizar proteínas de la cápside viral y proteínas propias del virus, se replica el material genético del virus, se ensamblan las partículas virales nuevas y se generan partículas virales que pueden salir por lisis y destruir la célula. Es decir que de un estado lisogénico podemos pasar a un estado lítico, sin problemas. Bueno, algunos conceptos. Partículas virales defectivas son defectuosas en algunos aspectos de su replicación, no tienen alguna enzima, por ejemplo, que le permita replicarse. Por ejemplo, no están presentes la retrotranscriptasa reversa en virus de ARN. Los provirus son genomas virales integrados al genoma de la célula hospedadora, eso es un provirus. Y los viroides se diferencian de los virus en que carecen de cápsides o envolturas y no poseen información para la síntesis de proteínas. Producen enfermedades en diferentes plantas, por ejemplo los cítricos. Eso mucho a nosotros no nos importa. Bueno, infecciones virales en el hombre, ¿qué causan? ¿O cuáles son los procesos que vamos a ver nosotros y los virus que ustedes tienen que conocer? Y que yo les voy a dejar una tarea para que puedan desarrollarla en el día de hoy, miércoles, en el horario de la cursada de la materia, o sea, de 8:20 a 10:30. Bueno, etapas de la patogénesis viral. Ingresos del virus, como ya dijimos, y entonces hay distintos tipos de ingresos virales, lo recuerdan ustedes, por vía fecal-oral, por vía parenteral, por vía respiratoria, inhalatoria, ¿sí? Son vías de ingresos del virus al hombre, ¿sí? Porque ahora vamos a analizar el hombre. Replicación primaria, o sea, la replicación en la célula inicial, en donde se inició la infección del virus. Diseminación, si se disemina a otros tejidos y a otras células. Tropismo celular y tisular. ¿Qué le gusta? ¿Qué células le gusta? ¿Dónde se aloja el virus? ¿Dónde están las células que son reservorios del virus? El daño celular que produce y el daño tisular que produce. ¿Cuál es la respuesta inmune montada? ¿Sí? ¿Cómo la evaluamos? Nosotros, ¿cómo la observamos? Aumento de los linfocitos T, aumento de las inmunoglobulinas, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cuáles? Evolución de la infección, a cómo evoluciona, cuál es el cuadro clínico de la infección, y diseminación a otros hospedadores. A partir de la persona infectada, cómo el virus se disemina a otras personas, entonces, eventualmente sanos. Bueno, etapas, entonces ingresos del virus. Puerta de entrada. Sabemos que hay muchas, ya nombramos algunas. La piel, las lesiones, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen virus de la rabia, por mordeduras de perros, zorros, murciélagos, etc. Virus de la fiebre amarilla, vehiculados por el mosquito, que ustedes ya saben, por ejemplo, también el virus del dengue, por picaduras de artrópodos, etc. Por transfusiones, ¿sí? O elementos portopulsantes, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el citomegalovirus, CMV, y el virus de inmunodeficiencia humana, o HIV. Bueno, pasamos. Seguimos, tractos respiratorios, bueno, en los virus de influenza, que ustedes saben que tienen que ver con los virus respiratorios, sobre todo, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, y acá tienen entonces, yo no les voy a hablar mucho porque si no es parte de la pregunta que les hice en la tarea, pero la neuroamidasa, que facilita la liberación de los viriones de las células e inhibidores presentes en el moco, que contiene ácido neuroamínico, ¿sí? Entonces, esa es una característica de los virus de influenza. El tracto gastrointestinal, particularmente acá el rotavirus, recuerdan que yo les había dicho que es un agente etiológico común de diarreas virales, el rotavirus, ¿sí? Transmisión fecal oral. Nada, solamente eso, pero fíjense que acá habla un poquito del coronavirus, en donde dice virus resistentes a pH ácidos y a la acción de las sales biliares. Por eso los virus envueltos no penetran por esta vía, con excepción del coronavirus y los virus que producen un cuadro respiratorio agudo grave. Los órganos blancos en general se encuentran a distancia, ¿sí?, de la vía de ingreso, por ejemplo, el sistema nervioso central, piel, corazón, como ejemplo del enterovirus, o el hígado en el caso de la hepatitis. Estamos hablando de hepatitis A, ¿no? Porque es fecal oral la vía de infección. No hepatitis B, que tiene como vía de transmisión parenteral. Bien, tracto genitourinario, ahí tienen algunos, herpes virus, que yo les había dicho, el herpes virus, el papiloma humano, ahí tienen, HIV, hepatitis B, hepatitis C. La leche materna, citomegalo, rubiola, HIV, hepatitis C y HTLV. HTLV es un virus que afecta a los linfocitos. Perinatal, rubiola, citomegalo, hepatitis B, HPV, o sea, el virus del papiloma humano, etc. Y trasplante de órganos, también lo mismo. Citomegalo, Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr, y HIV. Bien, ¿cuál es la evolución? La evolución de la infección. Tenemos una evolución subclínica. La evolución subclínica tiene que ver con que... Los voy a matar a estos perros. La evolución subclínica tiene que ver con que no se observan, entonces, la sintomatología aún del virus, por eso es subclínica, por debajo de lo que serían las manifestaciones clínicas, no se observan sintomatología de la infección viral. Puede haber un cuadro de enfermedad aguda, una infección persistente, constante en el tiempo, crónica. Puede haber transformaciones, recuerden ustedes, por acción directa del virus o una inmunopatología. ¿Y eso entonces qué significa? La transformación. La transformación tiene que ver entonces con la malignización de estas células de ser normal a tumoral como consecuencia de la presencia del material genético insertado del virus en la célula hospedadora, ¿sí? Una patogenia por acción directa del virus o por la acción de la respuesta inmune que se genera como consecuencia de la presencia del virus. Y lo último, bueno, diseminación a otros hospedadores. Bueno, infecciones agudas limitadas en el tiempo, días o semanas, por mecanismos específicos o inespecíficos de defensa. Puede ser asintomática o subclínica, como yo les decía, o inaparente, o sea, no se manifiesta. El 80% de los casos de hepatitis A, por ejemplo, fecal oral, recuerden, vía de transmisión. O pueden ser sintomáticas, en donde el cuadro puede ser respiratorio, un cuadro de una gripe, como el caso de los virus de influenza o caso de sarampión, por ejemplo, ¿no? En donde tiene una clara sintomatología. Infecciones persistentes o crónicas, fíjense, citomegalo, varicela zoster, hepatitis B, Epstein-Barr, citomegalo, también ya lo dijimos, hepatitis C, HIV, por ejemplo, son crónicas en el tiempo. Infecciones transformantes, particularmente la más importante es el HPV, recuerden ustedes, asociado a cáncer del cuello de útero. Es el ejemplo más importante. Cuadros clínicos asociados a infecciones virales depende del tipo de virus
y el tropismo que tenga por qué célula, qué tejido o qué órgano. Fíjense. Infecciones respiratorias, los cuadros de influenza, los virus respiratorios fundamentalmente, gastroenteritis virales, en el caso de, por ejemplo, me sale el coronavirus, perdón, el virus ese que yo, el rotavirus, perdón, se me van los virus. El rotavirus, agente etiológico causante de infecciones gastrointestinales de tipo viral, diarreas, ¿sí? Hepatitis, en el caso de hepatitis A, B, C, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia, en el caso de HIV, obviamente el más importante, pero también HTLV, y neurovirosis como, por ejemplo, algunos virus del herpes, ¿sí? Que recuerden que el herpes afecta al sistema nervioso central, al sistema nervioso en realidad. Control de las infecciones virales. Medidas profilácticas, prevención con vacunas, ¿sí? Siempre se busca una vacuna. Ustedes ya sabrán en qué consisten las vacunas, que lo que hacen es activar el sistema inmune para permitir entonces una defensa ante el ingreso del virus, ante el eventual ingreso viral a la célula o al organismo en realidad. Control con antivirales, no antibióticos. Los cuadros virales de gripe o de lo que sea no se tratan con antibióticos. Si son virales, se tratan con antivirales. Inmunomoduladores, sueros hiperinmunes, etc. Se conteniendo inmunoglobulinas. Pasemos rápidamente al dengue, particularmente. No vamos a hablar nada de la fiebre amarilla casi. Fíjense que el virus del dengue puede causar el dengue o el dengue hemorrágico. Es un arbovirus compuesto de ARN de una sola hebra, fíjense. Es transmitido por un mosquito hembra infectado, Aedes aegypti. Se alimenta principalmente durante el día, este vector. Vive cerca de las viviendas humanas y pone los huevos y produce larvas preferentemente en recipientes artificiales. Bueno, tiene 4 serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4, y estos serotipos o serovariedades son justamente distintos y pueden afectar en distintas oportunidades al mismo hospedero, ¿sí? O sea que una vez se puede infectar por el dengue 1, otra vez se puede infectar por el dengue 2, otra vez se puede infectar por el dengue 3 y así sucesivamente. Son distintos serovariedades o serotipos, ¿sí? Del mismo virus. Bueno, acá tenemos un poquito entonces, se ven los huevos, se ven donde pone la hembra de Aegypti los huevos en los recipientes que contienen agua. Por eso, entonces hay que eliminar la posibilidad de la proliferación de estos vectores para erradicar la enfermedad. ¿Sí? Tenemos lo mismo. Pasamos. Fíjense acá, si no hay agua estancada, si no hay estos residuos, estos contenedores de agua estancada, entonces no se cría el mosquito y por lo tanto no se transmite la enfermedad. Síndromes clínicos del dengue. Pueden ser cuadros asintomáticos o cursar con una clínica bastante compleja. Lo más importante desde el punto de vista del laboratorio es la plaquetopenia. Fiebre indiferenciada, un síndrome viral, o sea, no tiene mucha característica de dengue. Pero también pueden cursar con fiebres de dengue o síndrome de dengue clásico, con o sin sangrado. Y eso es lo más importante, porque como cursa con plaquetopenia, los sangrados son comunes y por eso se llaman dengue hemorrágico. Cursa con fiebre alta, dolor de cabeza, atromialgia, ¿sí? O sea, dolores de las articulaciones, náuseas o vómitos, rash, macupopular, o sea, fíjense que en cara, cuello, tórax, y manifestaciones hemorrágicas son raras en el caso de las plaquetopenias. Bien. Tratamiento, líquido, reposo, antipiréticos para la fiebre, evitar aspirinas y AINES, y vigilar la tensión arterial, el hematocrito, las plaquetas y el nivel de conciencia. ¿Sí? Por la plaquetopenia y el hematocrito tiene que ver con las hemorragias. Bien. Hasta acá entonces lo viral que les va a servir a ustedes, o les va a tener una introducción para poder hacer la tarea que yo les asigno. Vamos a ver un poquito sobre hongos y después vamos a
vamos a dejar la mitad de hongos para terminar la clase la semana que viene, con parásitos. Bien, simplemente saber de hongos que los hongos pertenecen a un reino que se llama el reino fungi, que son células eucariotas, no son células procariotas, o sea, acá vamos a hablar de células, no vamos a hablar de partículas subcelulares como los virus. Tienen generalmente una estructura muy definida, muy común, muy parecida a una célula eucariota convencional, que les quiero decir, una célula humana muchas veces, pero tiene la característica de tener una pared celular, ¿sí? Que nosotros vamos a analizar en un ratito. Veamos un poquito. Sabemos que es una célula eucariota. Tiene un núcleo verdadero con un material genético y tiene endomembranas. ¿Sí? Fíjense que dice núcleo, membrana nuclear, ¿sí? Pueden ser pluricelulares, es decir, formados por muchas células, y son hongos que se ven a simple vista, macroscópicos, como los que ustedes ven en muchos lugares, o los que se forman muchas veces en los productos alimenticios, que están mal conservados, o pueden ser unicelulares, están formados por una sola célula, y entonces son microscópicos, obviamente, ¿no? Tiene una membrana citoplasmática y una pared celular con ergosterol. El ergosterol es un tipo de colesterol, pero que no lo tenemos nosotros, sino que lo tiene el hongo solamente en la estructura de pared celular, ¿sí? Recuerden que la estructura de la pared celular lo que le va a dar es resistir a las presiones osmóticas de distintos ambientes en donde se puede encontrar la célula, en este caso el hongo, ¿sí? A los cambios de presión osmótica. Entonces, porque si no tuviera, los cambios de presiones osmóticas harían que la célula estalle, se rompa y no pudiera subsistir. Entonces, para eso está la pared celular. Bueno, fíjense que dice pared celular con quitina, ahí tiene la estructura, y no tiene clorofila. Es un ser extremadamente heterótrofo, no es autótrofo, no sintetiza, no produce su alimento, sino que consume el alimento ya preformado, ¿sí? Por eso es heterótrofo, como nosotros. Y dice que es con nutrición absortiva. Fíjense, absorbe los nutrientes de otros organismos a los cuales se estaría parasitando muchas veces, ¿no? Bien, acá tienen la estructura general, pero bueno, sepan ustedes, un núcleo, una membrana plasmática y una pared celular. Importancia. Son ubicuos porque se encuentran en muchos lugares. En la naturaleza hay más de 9.000 especies, está mal esto descritas. La mayoría son saprófitas, es decir, descomponen la materia orgánica, y alrededor de 200 son patogénicos para el hombre y son los que a nosotros nos interesan, ¿sí? Como son patogénicos para el hombre, nosotros los tenemos que estudiar dentro de lo que sería la microbiología clínica. Son descomponedores, patógenos de plantas, patógenos de animales y patógenos para el hombre. También son útiles en procesos industriales, como por ejemplo en la industria farmacéutica y en los alimentos, como por ejemplo la levadura que fermenta la cerveza o los panes. Son modelos para estudios de células eucariotas como Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura más común que siempre tenemos como ejemplo para estudiar la estructura. Y fíjense que yo les digo levadura. La levadura es un tipo de hongo, ¿sí? Los hongos los vamos a clasificar en filamentosos y levaduriformes. Los levaduriformes son en forma redondeadita, ¿sí? Y los filariformes forman filamentos como su nombre lo indica. Ahora después lo vamos a ir viendo en detalle hoy o la clase siguiente. Bueno, veamos un poquito más características fisiológicas de los hongos. Dice que tienen requerimientos nutricionales. No son exigentes, por eso crecen en cualquier lado donde haya materia en descomposición. No exigen ningún nutriente en particular, ¿sí? Carbono orgánico necesitan, son quimioheterótrofos algunos, o sea, necesitan de también la luz muchas veces, necesitan materia orgánica, y entonces, como descomponen esta materia orgánica, son saprófitos. Pueden necesitar nitrógeno orgánico o inorgánico, o sea, del mismo ambiente, o que estén formando estructuras orgánicas. Se desarrollan en lugares húmedos, característica muy importante, ¿sí? Tiene que haber humedad para que se desarrolle un hongo, ojo, muy importante. Con una actividad de agua, fíjense, alrededor de 0,95, muy alta.
cercano a 1, ¿sí? Muy alta actividad de agua. Y algunos, muy poquitos, con una actividad de agua menor a 0,85, que son muy pocos, ¿eh? Atmósfera. Son aerobios o anaerobios facultativos, es decir, necesitan sí o sí el oxígeno o pueden crecer sin oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las levaduras. Anoten los términos levaduras. Desarrollan en amplios rangos de pH, fíjense, desde muy ácidos como 2 hasta alcalinos como 10, ¿sí? En donde tenemos un rango óptimo de pH de 5,5 a 6,5. Fíjense, es muy amplio. Desarrollan amplios rangos de temperatura también, pero tenemos un rango de 25 a 30, ¿sí? Entonces, desarrollan en un amplio rango de temperatura, amplio rango de pH, pueden ser aerobios o anaerobios, facultativos, desarrollan en ambientes húmedos y son descomponedores, características fundamentales de los hongos. Acá tenemos la clasificación morfológica de los hongos. Fíjense que dicen que son microscópicos, hongos unicelulares y se llaman levaduras. Esos son las levaduras, ¿sí? Fíjense la estructura, después lo vamos a ir viendo más, pero si vemos el microscopio son bien redonditos, son más grandes que los hematíes, obviamente, y son hongos microscópicos unicelulares, están formados por una sola célula. Fíjense, acá está el cultivo, como se observa la levadura una vez que creció en un agar nutritivo, ¿sí? Y los hongos macroscópicos, que todos ellos son filamentosos, fíjense los llamados mohos. Fíjense, acá tenemos en un cultivo como se ve ese aspecto purulento que tiene el hongo filamentoso, en donde acá se ve cómo está en el microscopio óptico, en donde se ven los filamentos, fíjense, ¿sí? Cada uno de los filamentos que forman parte del hongo que está acá. O también tenemos los hongos macroscópicos en forma de setas, que son los que se ven en el campo, en el bosque, ¿sí? Que crecen cercano a materia orgánica en descomposición. Los hongos levaduriformes, fíjense las levaduras como se observan en el microscopio electrónico, tamaño de 3 a 10 micrones, micrómetros de ancho. Fíjense la estructura que estábamos viendo anterior. Acá tenemos un microscopio de barrido, donde se ven las levaduras bien redonditas. Acá tenemos la levadura, en donde se ve el núcleo con el cromosoma. Acá las endomembranas, las mitocondrias. Y acá tenemos la pared celular, ¿no? La respiración puede ser aeróbica o anaeróbica, y en el caso de ser anaeróbica, en la ausencia de oxígeno, se produce la fermentación. Y tenemos entonces la fermentación láctica o la fermentación alcohólica, ¿sí? En donde el ácido pirúvico, recuerdan ustedes, se transforma en ácido láctico o etanol. Y para ir terminando un poquito con los levaduriformes, al menos, fíjense que acá tenemos. Si hablamos de los hongos levaduriformes, recuerden, son hongos unicelulares. Acá tenemos cómo se ve en el cultivo y cómo se ve en el microscopio. Variación morfológica es limitada. Podría ser macroscópico o microscópica. Acá se ve bien macroscópico, ¿sí? La colonia, digamos, del hongo. Se clasifican en base a sus características bioquímicas. Fíjense eso. Usos de fuentes de carbono y nitrógeno y requerimientos de vitaminas. Se las puede clasificar entonces en distintas familias. La reproducción es asexual por brotación. Fíjense cómo brotan. Fíjense que no sé si se ve acá, pero se ve como que tenemos una levadura y acá está gemando una levadura hija. Entonces por brotación o por fisión, ¿sí? Donde se van rompiendo. Fíjense, se va dividiendo en dos la célula eucariota inicial, que son las más comunes. Entonces, la brotación es la más común, la que nosotros vamos a estudiar, vamos a ver más en la clínica muchas veces. Y fíjense que la especie más común de levadura que nosotros vamos a estudiar, que produce patogenia en el hombre, es la cándida, ¿sí? Y dentro de la cándida tenemos Candida albicans, pero podemos tener varias cándidas. La
albicans, crucei, labrata, después vamos a ir viendo cuando veamos hongos y hagamos la tarea de hongos, ¿sí? Y la otra es la reproducción sexual, en donde se encuentran entonces los dos sexos, formando entonces los llamados ascos, que son estas bolsas, ¿sí? Llenas de nuevas nuevas esporas que van a generar entonces nuevos individuos, nuevos hongos, en realidad, ¿sí? Los ascos con ascosporas. Es decir, esto es un asco que sería la bolsa, y las ascosporas son cada uno de estos redonditos que se encuentran dentro de lo que sería la bolsita esa que se llama asco. Pero bueno, cuando se forman los ascos y las ascosporas, se observa una reproducción de tipo sexual. Mientras que acá vemos una clara reproducción de tipo asexual, donde hay un solo progenitor que genera individuos de la misma, con las mismas características genéticas, recuerden. Estas son hifas o pseudohifas, que son prolongaciones que brotan de un individuo, o sea, de una célula, y que generan como estructuras alargadas. Después vamos a ir estudiando en más detalle esto de las pseudohifas y las hifas. Bien. Bueno, vamos a dejar acá y continuamos la clase que viene con los hongos filamentosos. Nos quedamos entonces con los hongos levoduriformes que estuvimos viendo, y la semana que viene retomamos desde los filamentosos y terminamos con parasitología.